Hola, soy Ana, bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Tu Lado Cuidando. Si eres cuidador de un ser querido, en este canal encontrarás consejos, aquí comparto mis vivencias, mis lecciones de vida como cuidadora de mis padres durante muchos años, 17 años y medio. Generalmente comparto vivencias, hago reflexiones de lo que ocurre, pero hoy va a ser algo un poquito diferente. Este canal es un canal muy pequeño, ¿verdad? Tiene pocos suscriptores. Sin embargo, desde hace relativamente pocas semanas, tengo una suscriptora pues que es muy activa en el canal y ella me ha pedido que hable de la enfermedad de su mamá. Laura, esto es para ti. No creo que vaya a enseñarte nada nuevo, pero sí lo hago pues con la esperanza y con la ilusión de que te ayude a encontrar fuerzas, porque muchas veces compartiendo estas preocupaciones, ¿no? Estas situaciones, uno encuentra alivio, encuentra consuelo. Laura es cuidadora de su mamá junto a su marido y su mamá sufre de síndrome facticio. Síndrome facticio es muy parecido al síndrome de Munchausen. Lo que pasa que, a diferencia del síndrome de Munchausen, que es una persona que intenta convencer a otra, generalmente un familiar, ¿no?, de que está enferma y le hace tomar medicamentos, etcétera, etcétera, es a nivel personal. Es decir, yo tengo, yo qué sé, artritis reumatoide y no la tengo. Entonces, por lo que he estado investigando, estas personas aprenden mucho de la enfermedad que dicen tener, aprenden los síntomas. ¿Por qué ocurre? A ver, tengo una chuleta porque es bastante, como no es un tema que yo conozca a fondo, aunque he estado mirando mucho, la verdad es que no hay mucha información y todo lo que encuentro va alrededor de lo mismo, ¿no? Entonces, número uno, ¿cómo se puede diagnosticar el síndrome facticio? El síndrome facticio se diagnostica, por ejemplo, cuando el médico ve, para un médico debe ser complicadísimo, pero aún así, cuando un médico ve que la historia clínica no coincide con lo que el paciente está relatando, ¿no? Cuando se da cuenta que no hay, o sea, hay una serie de contradicciones, no hay unos síntomas que el enfermo dice manifestar. Cuando, por ejemplo, el enfermo dice, pues tengo esto, me pasa esto, y la enfermedad que el enfermo manifiesta tener no sigue su curso habitual, cuando no hay una curación a un tratamiento impuesto por el médico, claro, hay tratamientos que automáticamente se ve una evolución. Entonces, cuando el médico ve que esto falla, que esto no es inexistente, que no se manifiesta, el médico pues evidentemente se pone en estado de alerta. Cuando, por ejemplo, si un enfermo le dice a su médico, tengo tal, y le manda a hacer unos análisis, el enfermo dice, pues manifestar una enfermedad tal, y cuando vienen los resultados del laboratorio, los resultados del laboratorio no dicen nada, no coinciden con lo que el enfermo, con lo que el paciente manifiesta tener. También cuando el médico ve que hay contradicciones, cuando el médico descubre al enfermo en la mentira. Claro, esto es muy resumido lo que yo estoy diciendo ahora, pero es cierto que todo esto, desde que se inicia
la consulta por primera vez con un enfermo de síndrome facticio, pues va pasando un tiempo, el médico va recetando una serie de medicamentos, va pidiendo una serie de análisis y todo es muy contradictorio. Entonces aquí la ayuda de los familiares es muy importante. Los familiares pueden facilitar el historial médico anterior de ese paciente. Porque muchas veces, claro, cuando tú le pides al paciente, bueno, tráigame usted historiales médicos de otros médicos, no existen, o si existen, no los entregan, no facilitan información, solo dicen tener tal cosa, pero cuando se le pide una información suplementaria, ¿no?, que indique, eso no existe. Entonces ya el médico de cabecera del momento, pues debe entrar y entra en un estado de alerta, ¿no? El tratamiento del síndrome, el síndrome facticio es muy difícil. No es como muchas enfermedades mentales, o algunas, mejor dicho, es difícil. Porque ese enfermo que dice estar enfermo, que manifiesta tener una serie de síntomas, muchas veces ese enfermo no está dispuesto de verdad a un tratamiento. Para el médico, y yo creo que también que para sus familiares, debe haber muchísima diplomacia y muchísimo tacto para, o sea, hay que enfocarlo de una manera pues sin prejuicios, que el enfermo no se sienta enjuiciado, que el enfermo no se sienta, digamos, pillado en la mentira, porque esto es una humillación, evidentemente, ¿no? Yo creo que tanto los pacientes, los familiares como el médico deben tratar de crear un entorno seguro donde el enfermo no se sienta agredido al descubrirse de su mentira, ¿no? Por ejemplo, el médico debe decir, mira, es un ejemplo, mira, no estoy dando con lo que tienes, igual tienes mucho estrés, igual deberíamos pedir ayuda psicológica, ¿no? Y como el estrés es el causante de tantas enfermedades hoy en día, pues por ahí se podría entrar, ¿no? Lo que pasa es que hace falta pues que el médico tenga paciencia y que los familiares también tengan paciencia. Vuelvo a decir, es una enfermedad mental. Y como la mayoría de las enfermedades mentales, hoy hay muchísima humedad y tengo bueno, tengo el pelo muy... las enfermedades mentales a veces es difícil conseguir un diagnóstico, es difícil para los familiares y para el médico. Entonces, a mí me da la sensación, por lo que he leído, que es un dar vueltas un poco como una gallina sin cabeza, porque yo entiendo que para los familiares debe ser muy, muy duro lidiar con estas situaciones. Los tratamientos, bueno, siempre un seguimiento constante con el médico de cabecera, con psicoterapia, es decir, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra y hablar y hablar y hablar. En muchos casos se recomienda que también asista a la familia, que los familiares también estén ahí, que participen, ¿no? Porque a la hora de la verdad, ¿qué causa el síndrome facticio? Pues no hay una causa que sea clave, puntual. Sí se habla de posibles traumas en la infancia,
abusos de todo tipo, situaciones no superadas, ¿no? Estoy con una alergia tremenda. Lo que yo pensaba que era un resfriado resulta que es la alergia primaveral. Ayer estábamos casi a 20, no, perdón, antes de ayer estábamos casi a 27 grados, luego ayer empezó a bajar la temperatura y ahora ya hace un poco la temperatura propia de esta época del año. Entonces estos altibajos y estos cambios de bruscos de clima, de temperatura, me tienen frita. O sea que me van a disculpar porque aquí estoy con un Kleenex por si acaso. Estaba en la terapia, que también hubiese una terapia familiar. Hay medicamentos tipo antidepresivos y ansiolíticos. En algunos casos, serios casos, a ver cómo lo digo, porque el YouTube es muy selectivo con lo que se dice aquí. En algunos casos muy severos, muy graves, el enfermo intenta lesionarse gravemente, vamos a decirlo así. Es una palabra que empieza por ese, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando esto ocurre, una hospitalización es necesaria. Como familiar, ¿qué hacer como familiar? Bueno, cuando uno es cuidador, 24 horas al día, 7 días a la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año y así durante años, al principio es muy difícil mantener la cabeza, no voy a decir fría, pero sí muy centrada. Y uno como cuidador debe intentar comprender la enfermedad, conocerla y comprenderla. Y no quiere decir la tengo en casa, sé de lo que me estás hablando, no. Porque cuando decimos esto, lo tengo en casa, sé de lo que me estás hablando de un ser querido. Y se pierde la imparcialidad, ¿no? O la capacidad de ver las cosas desde una distancia saludable para el cuidador. Conocer la enfermedad y entender la enfermedad necesita nuestra imparcialidad y tenemos que verla como si fuera algo que le está pasando a otra persona, donde no es tu madre, no es tu padre, no es tu tía, no es tu abuela, porque ahí intervienen sentimientos buenos, si has tenido una buena relación con tu ser querido, o sentimientos no tan positivos si la relación ha sido mala y te ves en la circunstancia de tener que cuidar a ese familiar. Conocer la enfermedad, saber que como cuidador tienes que hacer un seguimiento con el médico de cabecera, con el psiquiatra, con el psicólogo, conocer bien, aprenderte de arriba abajo el historial médico real. Una vez haya un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, entender ese diagnóstico y prepararte para lo que venga. Cuando uno acepta esa enfermedad de ese ser querido, uno está preparado para afrontar mejor la situación. Y afrontando mejor la situación puedes ayudar mejor a tu ser querido, pero también te puedes ayudar tú, porque tú también vas a necesitar ayuda. Es importantísimo pedir ayuda, es vital. Entonces, como cuidador, tú debes informar al médico de tu familiar, de cómo va progresando los comportamientos, etcétera, etcétera, los medicamentos, y debes cuidarte tú también. Yo lo he mencionado anteriormente en mi canal,
pero vuelvo a decirlo porque yo creo cuando se habla de estas cosas de cuidador, de familiares enfermos, etcétera, etcétera, es importante recordarlo. Situación de emergencia en un avión, pérdida de presión en cabina, saltan las mascarillas, un padre y una madre va con sus hijos, las mascarillas te las tienes que poner tú primero, no ponérsela primero a tus hijos. Y no es un acto egoísta, solo estando tú bien puedes proteger a tus hijos y salvarles incluso la vida. Entonces yo lo traslado a cualquier situación en la que un cuidador está a cargo, al timón de cuidado de un ser querido con una enfermedad determinada. Uno tiene que estar bien, uno tiene que estar protegido. Si tienes que tomar medicación, la tomas. Tomas vitaminas para el agotamiento porque es agotador. Tomas suplementos vitamínicos, etcétera, etcétera. Estando tú bien, tú te sentirás con fortaleza para afrontar estas difíciles situaciones. Esa comunicación que hay que tener con el médico a veces puede resultar incómoda. ¿Por qué? Porque te va a hacer preguntas íntimas del entorno familiar. Te va a hacer preguntas íntimas de cómo te llevas tú con tu ser querido enfermo. Te va a hacer preguntas íntimas de tu ser querido que a lo mejor ese ser querido no quiere decirle al médico, pero es importante que el médico lo sepa. Es una especie de... Yo creo que un médico no invade la intimidad, el médico necesita esa información, pero compartir tus cosas muy personales y muy familiares con un médico, cuando uno va al médico pues porque tiene un catarro, porque tiene dolor de huesos, porque etcétera, etcétera, es como una invasión a la privacidad, ¿no? A tu intimidad. No lo es. El médico necesita el máximo de información posible para poder cercar, ¿no? La enfermedad. Una vez más, es una enfermedad mental. Y suelen haber bastantes prejuicios contra las enfermedades mentales. Porque nosotros como seres humanos hay un miedo que yo creo que es ancestral, eso de perder la cabeza, de perder el control de tu vida, ¿no? Por muy ancestral que sea, yo creo que es muy vigente, ¿no? Mi mamá cuando estaba bien, cuando era mi mamá, ella decía, ay, que eso de perder la cabeza, qué terrible, ¿no? Porque pierdes el control de tu vida, pierdes no sé, debe ser tremendo, debe ser devastador. Y luego hay la otra parte. Hay muchos prejuicios porque en el fondo no sabemos cómo tratar a un enfermo mental, ¿no? No sabemos por dónde va a salir, no sabemos qué es lo que debemos decir, qué es lo que no debemos decir, que no se sienta enjuiciado, era algo que mencionaba antes, ¿no? Que no se sienta, y no tener, y por supuesto nosotros como interlocutores, ¿no? No sentir, no dar señales, ¿no? De prejuicios. Y cuando hay estos prejuicios y ocurre lamentablemente demasiado a menudo, la víctima no solo es el enfermo, también es el familiar que lo cuida, el que está con esa persona constantemente. Nadie se enferma, nadie adquiere una enfermedad mental porque quiere. Y no, o sea, ok, parece que lo que acabo de decir va en contra de lo que acabo de definir como síndrome facticio, pero es que el síndrome facticio no es que yo me invento una enfermedad porque estoy aburrida y no tengo nada mejor que hacer en la vida. Es que sí hay un trasfondo, que a lo mejor no es una enfermedad física, ¿no?
hay un trastorno, hay un trauma, ahí hay algo que provoca eso. Lo importante es encontrar el motivo y tratarlo, ¿no? Entonces, esa incomprensión, ¿cómo lo diría? A ver, para el cuidador es una lucha constante. Pero también es cierto que no puedes estar discutiendo y peleando siempre porque esa persona se te va a cerrar. Y es importante que haya canales de comunicación, ¿no? Y no enjuiciar a nuestro enfermo. Y yo sé que es agotador porque, bueno, mi mamá tuvo Alzheimer y en las primeras fases ella pues aseguraba cosas, pero con un convencimiento aplastante y no era así. Entonces yo intentaba, no mamá, no es así, hasta que comprendí que cualquier cosa que yo le dijese era inútil, porque en su cabeza ocurría así de verdad. Entonces, para uno es un paso cuántico hacia el vacío, hacia un estado de orfandad, porque ahí tienes a tu mamá, a tu papá, pero ya no son mamá y papá, son tu padre y tu madre. Y por muchos años que uno tenga, nosotros pensamos en nuestra madre como nuestra madre y no somos sus bebés, pero cuando un padre y una madre faltan, uno se siente huérfano, ¿no? Hay una ausencia, pero hay una ausencia que es visible, que es palpable. Y sin embargo, cuando hay una enfermedad de origen neurológico como el Alzheimer o de origen mental como lo que estamos hablando hoy, esa persona ya no está. No es nuestro ser querido de siempre. Tú ya no vas a poder tener las conversaciones que solías tener. Hay una ausencia ¿cómo lo diría? Es orfandad en vida. Está ahí, pero ya no es tu mamá, ¿no? Entonces, tan importante como comprender cuál es la situación de un enfermo con síndrome facticio y encontrar un posible tratamiento y hacerle un seguimiento, etcétera, etcétera, uno como cuidador debe encontrar las vías y las maneras de cuidarse, de tratarse. Luego aquí ya digo aplicar lo que a mí me ha funcionado bastante bien. Tener un hobby, cualquiera. O sea, hay miles de actividades. Escribir, pintar, la escultura, manualidades de cualquier tipo, tejer, ganchillo, bordar, yo qué sé, hacer maquetas. Hay un montón de cosas en las que uno se crea un pequeño espacio en el que tú puedas estar 5 minutos o 1 hora o 2 horas. Si son 5 minutos, pero en esos 5 minutos, en ese tiempo en el cual tú estás practicando un hobby, desconectas de todo. Eso te permitirá volver a tu día a día, pero habrás desconectado, te habrás distraído, te habrás relajado. Es importantísimo. Aprender un idioma, por ejemplo. Hoy en día hay aplicaciones, hay tutoriales en YouTube de todo. Mientras sepas leer, tú puedes aprender cualquier cosa. No tiene que ser a pasos agigantados, no tienes que hacer un doctorado. Por ejemplo, hoy en día que hay que todo está informatizado y que si tienes que pedir una cita, que si tienes que mandar un mail, que si tienes que usar una aplicación, que si tienes que ir a una página web y hacer solicitudes, etcétera, etcétera, a través de una página web, pues eso, aprender a navegar por la red, aprender a hacer un mail, puedes hacer, incluso hay cursos de fotografía con teléfonos móviles. Entonces hoy en día de una forma u otra
todos estamos obligados a tener un teléfono móvil, entonces es una opción más. Hay muchos cursos gratuitos online. Si tu situación familiar, social, financiera, etcétera, etcétera, te permite salir de tu hogar, poder ausentarte 1, 2, 3 horas, pues puedes hacer un curso, una vez más, de fotografía, un curso de cocina, hay millones de cosas. Lo importante es que tú puedas desconectar por salud mental, porque tu salud mental en estos momentos va a ser tan importante o más como la de la persona que tú estás cuidando. Una cosa que yo he hecho mucho en momentos muy puntuales, sobre todo pues en los últimos años de mi mamá, yo tenía una serie de cuadernos. Yo he dicho que a mí me encanta tener cuadernos, tengo cuadernos de todo tipo. De hecho, a ver si lo tengo por aquí, cuadernos que yo tuneo. Yo voy a enseñar un cuaderno, a ver si lo tengo por aquí. Estos los compré cuando estuve en Estados Unidos, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿verdad? Y yo pues he tuneado el cuaderno, estoy aprendiendo a tunear cuadernos. Entonces le he puesto recortes son unos cuadernos, una especie de libretas, de blogs, donde hay, cada hoja es un dibujo distinto, entonces tú los recortas, tú los pegas. Entonces, por ejemplo, los bordes he puesto, aquí por ejemplo, washi tape, ¿eh? Entonces yo aquí voy poniendo, aquí esto está dedicado al primer viaje que hice a Estados Unidos el año pasado a conocer a mi nieta, ¿no? Entonces, Texas, el estado de Texas tiene una personalidad muy especial. Entonces yo encontré una postal que dice, You may go all, ¿cómo es? You may all go to hell and I will go to Texas, que lo dijo David Crockett. Dice, os podéis ir todos al infierno que yo me voy a Texas. Me pareció graciosísimo. Aquí es de un diario que yo tenía de el pintor colombiano Botero, que a mí me encanta Botero. Aquí le puse una especie como de bolsillito. Entonces yo aquí pues voy a poner, por ejemplo, aquí puse la foto de cuando nos casamos. Este graffiti es muy famoso en Texas. Viene, bueno, todo turista de Texas va allí y dice, te amo mucho. Esto es después de la boda, aquí nuestra nieta, ¿eh? O sea, yo ahora estoy pegando fotos, estoy pegando, pues, por ejemplo, los tickets del museo donde estuve, en Austin, que es la capital del estado, que es donde vive nuestra familia. Hay muchísimas ardillas, entonces, bueno, aquí puse una foto de una ardilla. Aquí falta decorarlo, poner comentarios, etcétera, etcétera. Todavía tengo todo esto que pegar. Entonces, ¿yo por qué enseño esto? El otro día estuve casi toda una tarde haciendo esto y no está terminado. Y me pareció súper relajante. Entonces, encontrar una actividad que te ayude y te permita desconectar te va a dar muchísima fortaleza para afrontar tu día a día con tu ser querido. Creo que ya he dicho todo lo que he podido más o menos sacar, ¿no? Sobre el síndrome facticio. Es una enfermedad mental, hay que tratarla como tal, hay que tener la comprensión que necesita el enfermo, al mismo tiempo tener la firmeza para poder lidiar con esa persona. Laura, espero que te lo dedico, espero que te guste, lo he hecho y lo hago con mucho cariño. Ya sabes que tienes mi solidaridad y mi compañía. Y a todo aquel que esté viendo esto y necesite consuelo, consejos o tenga preguntas o sugerencias, por favor, aquí estoy, que me lo hagan saber. A todos los cuidadores un abrazo enorme, lleno de fortaleza, lleno de cariño.
Por favor, dame un like, por favor, suscríbete si no lo has hecho, comparte mi canal con personas que tú creas que pueda serle útil y seguimos adelante, hay que seguir siempre adelante. Te espero en mi próximo capítulo. Un abrazo. Chao.